Bueno, acá estamos. Seguimos con la analogía mente-computadora. Como les decía, al comienzo, en 1946, cuando surge la cibernética, se hacía una analogía muy fuerte con respecto a la mente con la computadora. Decíamos que tanto la mente como la computadora tenían los mismos procesos de almacenamiento, ¿no? En ese sentido. Supone que todas nuestras actividades mentales son consecuencia de la sucesiva acción de una serie de reglas. Lo que va a decir es que nuestro procesamiento de la información es basado a través de reglas. Tanto la mente como la computadora son sistemas de procesamiento de propósito general, ambos codifican, retienen y operan con símbolos y representaciones mentales. En este sentido, la psicología cognitiva va a hablar, y la ciencia también, en la relación de la mente-computadora. Fue como muy tergiversado el concepto socialmente y había como una idea colectiva, social, en relación a esto, y fue como un concepto muy vapuleado, muy controversial, porque bueno, a ver, nos relaciona con una máquina, ¿no? O sea, somos máquinas. No, no somos máquinas, pero tenemos un procesamiento de la información y es verdad, decodificamos, esto es lo que planteaba en los primeros comienzos Neisser, ¿no? Todos los inputs que ingresan a nuestro cerebro, a nuestro sistema sensorial, nosotros todo el tiempo no nos damos cuenta para prestar atención, para leer, para decodificar una película, para cuando acariciamos una mascota, ¿no? Lo sentimos a través de nuestros sentidos, de nuestras manos, del tacto, de algo rugoso. Todo lo sensorial trabajan muchos los terapistas ocupacionales. El terapeuta ocupacional trabaja mucho con lo sensorial, ¿no? Sobre todo en los niños que tienen alteraciones en el campo sensorial. No solamente tiene que haber una patología como TEA o un trastorno en el desarrollo, sino que también empiezan a aparecer en niños, en cualquier niño, la alteración de no poderse quedarse quieto, ¿no? Esta cosa de el niño inquieto dentro del aula escolar. Bueno, hay que ver si no hay una alteración en cuanto a cómo decodifica ese niño toda la información. A veces las aulas escolares están llenas de papeles y de información y hay demasiada intensidad en cuanto a los estímulos que recibe ese niño. Bueno, hay que poder también entender las características de cada niño y eso es un poco las falencias de la escuela de hoy, ¿no? Que se sigue homogeneizando al total y ustedes van a ser una de las receptoras principales de este tipo de características, ¿no? Las alteraciones sensoriales en la propia acepción del niño, cuando el niño no puede quedarse quieto. Por eso muchas veces los psicólogos cognitivos con niños trabajamos mucho la relajación. Ahora lo que se conoce mucho como mindfulness. Bueno, mindfulness tiene que ver con esto, con la mente plena, con poder sentirse, con poder hacer ejercicios de relajación y de respiración para poder concentrarse y enfocar nuestra atención y poder aprender, ¿no? Esto es una de las cosas más apasionantes del cerebro humano, ¿no? En ese sentido, sí, retenemos y operamos con símbolos y representaciones. Nuestras representaciones mentales van a variar culturalmente. La representación mental que tenemos el argentino, del argentino mismo, es distinta a la representación mental que tiene un europeo. Todas nuestras representaciones van a ser lo que nos van a constituir y es parte de nuestra historia, es parte de nuestra genética y es parte de lo transgeneracional y de lo cultural que lo compartimos como un código y un símbolo. Bien, ¿qué más? Las representaciones mentales nos permiten exponer la información de muchas maneras a fin de mejorar la visualización del problema. Una de las características de la psicología cognitiva es el trabajo en la resolución de problemas, haciendo más fácil la comprensión del objetivo, planteamiento y restricciones. Hay psicoterapia que se llama de TREC, fundamentalmente en resolución de problemas. Te enseñan
¿Por qué? Porque la psicología cognitiva, ¿a qué va? La psicoterapia cognitiva, ¿en qué va a puntuar? De que las personas aprendemos y somos modeladas por el contexto. Entonces, reaprender, siempre vamos a poder reaprender algo nuevo, podemos decodificar algo distinto. Y de esto apunta, ¿no? De cómo nosotros vivenciamos un problema y de las maneras que podemos resolverlos desde otro lugar. La representación mental puede cambiar, hacer que una representación cambie y, bueno, les voy a mostrar el estático del dibujo, ¿no? Un nene que está pensando en una nena, habla en relación a cómo se puede transformar, ¿no? Todo el tiempo podemos transformar nuestras representaciones mentales, ¿no? Y todo el tiempo las vamos a estar articulando con otras. La psicología cognitiva en la educación. La psicología cognitiva en la educación tiene fundamentalmente una propuesta muy, muy interesante a través de este señor, Sternberg, ¿sí? Es a través de Sternberg que ingresan las diferentes, la tendencia con respecto a la inteligencia, ¿no? Hasta ese momento no había llegado lo de la inteligencia de Gardner. Entonces, ¿por qué? Porque solamente se pensaba a la inteligencia como lo cuantificable. ¿Se acuerdan que yo les dije que la inteligencia era medible? ¿No? Que solamente era como algo innato, como un don, que la inteligencia era tomada como un don, y acá es donde entran una de las aristas de que hacen quiebre en las teorías y en los paradigmas. De Sternberg lo va a tomar como un don y Gardner lo va a tomar como una construcción. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer un poquito. Pero bueno, es de la mano de estas nuevas teorías de la inteligencia. No nos olvidemos de nuestro querido Piaget, que es el primero que hace el movimiento sobre la inteligencia y sobre los esquemas, que va a hacer que la escuela deje de mirar solamente a la inteligencia como una sola manera, ¿no? El pensamiento de la escuela clásica. Y poder pensar que hay diferentes tipos, bueno, gracias a todas estas teorías de las inteligencias múltiples y todo esto, de esta variabilidad, es lo que hoy las escuelas pueden entender de alguna manera, de que cada niño va a tener una inteligencia diferente. Hay niños que van a tener una inteligencia más motora, hay niños que van a tener una inteligencia más emocional, hay otros que van a tener una inteligencia más intelectual, o sea, cada niño va a poder conectarse con la educación. Pero todavía hay mucho trecho para recorrer, hay mucha formación que hacer en lo que es educación, sobre todo en lo que tiene que ver en lo que es Latinoamérica, ¿no? O sea, en países europeos tienen otros modelos, siempre tenemos el de Finlandia como el modelo hegemónico y ejemplar a cumplir, y bueno, no, estamos años luz, ¿no? Porque hoy la escuela tiene otro modelo, más allá de que se ha ayornado, que ha cambiado y que tiene estilos distintos en relación a la escuela. Es muy importante apreciar estos movimientos, pero aún así todavía se sigue estigmatizando al niño que no entra dentro del establishment pactado por esa escuela, ¿no? O sea, se aprende este currículum, se baja este modelo educativo, y aquel niño que no entra dentro hay escuelas muy rígidas, que no entra dentro de esto queda por fuera, queda aislado, y eso tiene una impronta emocional terrible en cada niño, ¿no? Y ahí donde ustedes van a operar muchísimo en trabajar toda la parte de lo que tiene que ver con la atención, con la memoria de trabajo, con la planificación, ¿no? Hay niños que se desorganizan rápidamente, hasta con la cartuchera, ¿no? Cómo organizar la cartuchera, ¿no? Y a veces indicaciones a los padres. Hay cartucheras que son como si fueran carpetitas que se van abriendo, en donde vienen con diferentes solapas y los nenes ponen los lápices, las fibras, las tijeritas, las gomas.
hay un montón de herramientas para facilitarle la vida escolar al niño. Bien, la psicología es la escuela que se encarga del estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene como estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento de las perspectivas, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y de razonamiento lógico, ¿no? La parte operativa, ¿se acuerdan de los esquemas de Piaget, ¿no? El esquema formal, cuando el chico ya empieza a armar toda su estructura mental en relación a las matemáticas, en relación a la conducta moral, ¿no? El deber ser, empiezan a aparecer todas estas cuestiones. Es el conjunto de perspectivas para el estudio del comportamiento humano que se centran en aspectos no observables, mentales y median entre el estímulo y la respuesta abierta. Muchas veces se dice, ay no, este niño tiene dificultad en el comportamiento, ¿no? Hay un trastorno del comportamiento, automáticamente se etiqueta al niño y queda ahí alojado en el lugar del niño problema porque es el travieso, el que no se queda quieto, y es por ahí, como yo les digo, por ahí la información él la está decodificando de una manera diferente, ¿no? Por ahí no soporta estar, porque mucho pasa, sobre todo cuando pasan de preescolar a primer grado o de primer grado a segundo grado, que ya se pone mucho más intenso, o a partir de cuarto grado, pero sobre todo son en los primeros grados en donde aparecen las dificultades más visibles en cuanto a lo que tiene que ver con conducta, comportamiento y situaciones de la cognición, ¿no? Entonces, siempre primero hay que evaluar, ¿no? Si el niño tiene una buena visión, si escucha bien, ¿no? Primero hacer todo descartar lo orgánico, siempre se pide descartar lo orgánico para ver cuáles son realmente las afectaciones y no tomar de la mano directamente esto que viene, que les va a llegar a ustedes, ¿no? Como ese chico no se queda quieto en el aula, es disruptivo. Bien, ver por qué es disruptivo, qué es lo que le sucede a él cuando tiene que acceder a la información de contenido. El contenido lo puede decodificar, es de contenido o es es atencional, ¿qué es lo que está? O sea, ¿es de acceso o es de contenido? No me salía la palabra. ¿Es de acceso o de contenido? O sea, ¿puede acceder? ¿Cómo accede? ¿Cuáles son las maneras? ¿Qué necesita este niño? Son todos interrogantes que ustedes, las psicopedagogas, siempre están más capacitadas para poder responder y poder decodificar. Y en eso la psicología cognitiva las ayuda muchísimo porque tiene esta relación con las neurociencias y en donde se va a entender a los procesos superiores y a los procesos inferiores también como los básicos para dar cuenta de lo que le está pasando a este niño. Bueno, en ese sentido sirve mucho la psicología cognitiva en la escuela. A ver, representación mental, psicología cognitiva en educación, acá. En el ámbito clínico, bueno, les he hablado mucho de la psicoterapia, ¿no? De cómo trabajamos en la psicoterapia. Proceso de resolución de problemas basado en la experiencia de aprendizaje. ¿Por qué? Por esto, porque entendemos que las personas van a comprender el mundo a través de sus esquemas perceptuales y muchas veces hay distorsiones cognitivas que van a hacer que veamos erróneamente alguna situación o cuestiones que tienen que ver con lo intrapsíquico, para decirlo de alguna manera. En la psicología cognitiva no aparece en absoluto ni el inconsciente, ni no hay la tríada madre, padre, niño, no hay Edipo, no hay nada de eso, no son procesos mentales a nivel superior, a nivel inferior, y son las percepciones y los esquemas conceptuales con los cuales miramos el mundo. Una de la tríada más importante de la psicoterapia cognitiva es pensamiento, emoción y conducta. ¿Qué va a plantear? Se me fue el nombre del gran autor, me sale Best, pero Best es el que están viendo ustedes con el inicio de la psicología. Va a hablar fundamentalmente de que somos pensamiento. Ese pensamiento nos va a crear una emoción. Esa emoción va a detonar una conducta, ¿no? O sea, rápidamente vamos a crear una conducta. A ver,
que se me venga un ejemplo de pensamiento cognitivo de una creencia. Por ejemplo, esta creencia que yo les dije de mí, soy una persona perseverante. No, este ya es un pensamiento que yo tengo alojado de mí. Entonces, ese pensamiento me va a generar una emoción o de alegría o de superación. Esto me va a mí a plantear a que yo tenga diferentes tipos de conducta. Una conducta mucho más procreativa en la vida, más de avanzar y de no quedarme alojada en la crítica constante, ¿no? Siempre de superarme y salir adelante y de tomar al conflicto y al desafío como tal, ¿no? O sea, toda situación que genera cambios va a ser un desafío. Como toda persona, primero te genera un movimiento interno y después uno lo puede como reeditar, darle sentido para sí y poner la conducta en acción. Esto es lo que nos va a plantear un poco la psicología cognitiva. Me gustó esta imagen, mire, porque es un poco la idea de la psicología en cuanto a lo que es la psicoterapia, ¿no? O sea, similar a lo que les conté en relación a la psicoterapia sistémica cuando vimos familia. Tenemos como una forma de trabajar mucho más relajada, ¿no? O sea, en donde hay un entre. Es una relación empática entre el paciente y el terapeuta, ¿no? No hay ahí una cuestión tan marcada de distancia como es en otras psicoterapias, por ejemplo. La meta inmediata consiste en modificar la predisposición sistemática del pensamiento que producen distorsiones cognitivas entendidas como errores en la lógica del procesamiento de la información, ¿no? Siempre va a haber, por ejemplo, en el ejemplo que les di de la fobia específica, ¿se acuerdan del miedo al perro? Ahí hay una distorsión, ahí hay un miedo arraigado a una distorsión cognitiva, ¿no? Y hay un pensamiento automático. Los psicólogos vamos a trabajar con los pensamientos automáticos. ¿Cuál es el primer pensamiento automático? El pensamiento automático es aquel pensamiento que yo no lo puedo manejar, aparece, viene, ¡poc! ¿No? Entonces vos le preguntás al paciente y te va a decir, es que cuando veo el perro me va a morder. Primer pensamiento. Entonces se activa, como yo les conté, se activan las alarmas. Lo mismo pasa con una persona ansiosa o una persona que tiene alguna situación panicosa o bueno, pensemos en la situación que estamos atravesando mundialmente con el virus, ¿no? Hay muchísimas activaciones paranoicas, ¿no? Me voy a contagiar. No, entonces no salgo porque me voy a contagiar y me quedé sin comida y entonces, ¿no? Entonces hay activaciones que van a generar conductas y en los casos más graves, conductas que a veces pueden poner en peligro la vida misma, ¿no? Entonces ahí es donde se trabaja muchísimo con las emociones, con el pensamiento, con las distorsiones y de tratar de hacer nuevos modelados y de nuevos aprendizajes para que esa persona logre superar eso que le está generando, sabiendo de que eso lo va a tener de por vida y de que lo que tiene que lograr es aprender a conocerlo y a poder manejarlo y a poder entender y a saber que esto del pensamiento automático es mío, ¿cómo lo manejo? ¿No? ¿Le presto atención o sigo? Esto es lo que enseña de alguna manera, es un aprendizaje, es un proceso de tratamiento largo. Bueno, la tríada cognitiva sobre las distorsiones cognitivas, sobre el sí mismo, sobre el mundo y sobre el futuro. Sobre todo se ve muy incrementado y muy aumentado en depresión mayor, ¿no? O sea, lo que se conoce como depresión. Beck, este es el nombre del autor que no me salía, Beck es el fundador de la psicoterapia y en cuanto a los modelos es el primer
primer exponente en psicología cognitiva que va a hacer todo un trabajo en relación a la depresión y a un montón a la ansiedad y a un montón de otras técnicas a través de escalas. Hay escalas como para poder medir los grados, porque esto, no se olviden de que la psicología cognitiva es cuantificable, es medible y es sobre todo con verificación científica. Entonces siempre se va a tomar una escala, no es que vas a decir, no, esta persona es así, sencillamente está con un cuadro depresivo. Bien, ¿cuáles son las escalas, cuáles son los test que vos tomaste para que realmente verifique esta suposición, esta teoría tuya, ¿no? O sea, todo tiene que quedar constatado. Un poco es así. La teoría de la terapia cognitiva sostiene que la percepción y la estructura de las experiencias de una persona determinan sus emociones y sus conductas. Es un poco lo que les estuve explicando, ¿no? Cómo percibo el mundo, cuáles son mis pensamientos, van a crear en mí emociones y esas emociones van a generar una situación conductual mía. Si yo veo el perro que me genera una emoción de miedo, voy a actuar consecuente a esa emoción que va a ser evitar pasar o evitar la vereda o saber si hay un perro que sale y ladra, voy a cambiar y voy a cruzar antes de llegar. Piensen en todas situaciones que pueden generar, que ustedes recuerden que les pueden generar este tipo de reacción, van a ver que se automatizan. En el campo laboral, bueno, se usa muchísimo en lo personal, en la publicidad, en el marketing, sobre todo en publicidad se trabaja muchísimo, ¿no? De cuando se quiere vender, ¿no? Ustedes piensen, el mensaje de la publicidad de Coca-Cola, de la familia feliz, la Coca-Cola que abre, hubo una, hasta hace 2 meses atrás, en todo lo que fue diciembre y enero, había como una publicidad de Coca-Cola que decía, yo llego a casa y me abro una latita, ¿no? Y hacían el ruido del shhh, que abrían la latita. ¿Y eso qué genera? Miren, generan salivación. ¿Por qué? Porque uno piensa en la gaseosa y activa todo un montón de procesos cognitivos que van a generar en sí las ganas de quererse ir a comprar una gaseosa. Entonces ya empezó a funcionar el pensamiento, tengo ganas de tomar Coca-Cola. Bueno, me voy a ir a comprar una Coca-Cola. Esa es la publicidad, ¿no? Así en todos los aspectos, en los autos, en las comidas, en las propuestas, ¿no? Siempre va a haber un mensaje que va a estar relacionado con los procesos cognitivos que va a generar un impacto y una captación en el sujeto, ¿no? Va a haber una parte de la población que va a decodificar eso y sobre todo los que tienen que ver con consumo masivo, ¿no? Las papas fritas, fíjense que aparece una publicidad de papas fritas y ustedes son las 11 de la mañana y están estudiando con la imagen del televisor del fondo y lo primero que se activa es el hambre. Uy, ¿cómo me comería esas papas fritas? Y ahí está, ahí se activó una representación mental con respecto a esa imagen que se dio en televisión, ¿no? Sobre todo eso trabajan los publicistas. Por eso hay que siempre leer, como dice mi hijo, la letra pequeña, ¿no? Hay que leer siempre entre líneas de qué es lo que me están vendiendo. Bien. Un psicólogo laboral trabaja en las organizaciones públicas o privadas del sector productivo, de manera interna o externa, como asesoramiento, como consultoría. Su objetivo de estudio sería la conducta del ser humano en el contexto del trabajo desde una perspectiva individual, grupal o social, ¿no? Cómo interactúa ese grupo social y siempre desde la mirada cognitiva, ¿no? O sea, hay distorsiones cognitivas, qué tipos de conductas, qué creaciones, qué se genera, ¿no? O sea, qué generamos con estas conductas. ¿Qué más? Su objetivo es mejorar la calidad de los trabajadores, motivar, se trabaja mucho, todo lo que es coaching, muchos sacan de la psicología cognitiva. No están avalados como psicólogos, pero el coaching va a trabajar muchísimo con lo que tiene que ver las emociones y lo motivacional. Todo lo que es coaching laboral está muy relacionado a todo lo que tiene que ver con liderazgo, está muy relacionado a esto, ¿no? A la motivación, en cuando las empresas empiezan a decaer o empiezan a haber situaciones laborales complejas dentro del entramado de empleados, ¿no? O sea, disonancias entre pares.
ahí va y entra un coaching y empieza a trabajar lo motivacional, las creencias y el armado de propuestas nuevas que generen a la productividad del empleado individual dentro de lo grupal también, ¿no? O sea, de sus rasgos individuales y también a su vez de sus rasgos grupales como parte de como de una empresa. Bueno, hasta acá llegamos, me olvido ponerle muchas gracias que siempre les puse, lo terminé, es muy tarde ayer al PowerPoint. Espero haber sido clara, ahora les voy a responder las preguntas, estamos en contacto, no se cuelguen con la lectura, aprovechen este tiempo, van a recibir muchísima información, en cuanto pueda subo la clase 2, miren esto, quedamos en contacto en todos los canales, ya sea WhatsApp, Classroom o mail, lo que puedan, como puedan, me van haciendo llegar sus dudas, hagan la guía de estudio que les va a servir muchísimo para orientarse fundamentalmente en toda la clase que vimos hoy. Les mando un beso virtual, eso sí podemos hacer, que la pasen lindo, estudien, disfruten y sobre todo cuídense mucho. Nos vemos la segunda clase. Un beso grande. Chau, chau.